David avanzaba por el estrecho sendero de tierra, disfrutando del aire puro que solo los pequeños pueblos de España podían ofrecer. Se había alejado del bullicio de la ciudad en busca de tranquilidad, buscando perderse en la belleza del paisaje rural. A su alrededor, el bosque se extendía con una calma casi hipnótica, con el canto de los pájaros como único sonido que rompía el silencio. Pero entonces, algo cambió. Un crujido entre los arbustos a su izquierda hizo que se detuviera en seco. Su corazón latió con fuerza, preguntándose si se trataba de algún animal salvaje. Giró la cabeza lentamente, con una mezcla de precaución y curiosidad, y fue entonces cuando la vio. Apenas a unos metros de distancia, una perra pastor alemán emergió de entre la maleza. Pero no era una simple aparición. Había algo en ella que hizo que el estómago de David se encogiera. Su pelaje, que alguna vez debió haber sido fuerte y brillante, estaba sucio, enmarañado, cubierto de polvo y barro seco. Sus costillas se marcaban bajo la piel, como si llevara días sin comer. Pero lo peor de todo eran sus ojos. No eran los ojos de un simple perro callejero. Eran ojos llenos de angustia, de desesperación, de súplica. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso hacia ella, con cautela, sin querer asustarla. Pero la perra no se movió. No gruñó, no retrocedió, no mostró miedo. Solo lo miraba fijamente, con una intensidad que le puso la piel de gallina. Y entonces, ocurrió algo que le heló la sangre. Con pasos temblorosos, la perra se acercó lentamente. Su respiración era agitada, como si hubiera estado corriendo durante horas. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, hizo algo que David jamás esperó, mordió con suavidad el borde de su pantalón y tiró de él. David parpadeó, desconcertado. ¿Qué? Murmuró, sin entender. La perra lo soltó por un segundo y lo miró. Sus ojos suplicaban algo que él aún no comprendía. Y luego, tiró otra vez, más fuerte, más insistente. David miró a su alrededor. El sendero estaba vacío. No había nadie más allí. Solo él y esa perra que claramente intentaba decirle algo. Su primer instinto fue pensar que tenía hambre, que buscaba comida. Pero algo no encajaba. Esto no era solo hambre. Era algo más. Se agachó lentamente, intentando no asustarla. ¿Quieres que te siga?, preguntó en voz baja. La perra dio un paso atrás, su cola baja, su cuerpo tenso, pero no se alejó. En cambio, se giró repentinamente y comenzó a caminar. No de manera casual, no con la curiosidad de un perro callejero. Caminaba con propósito. Con urgencia. Mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarse de que David la seguía. David tragó saliva. Algo dentro de él le decía que debía ir. No sabía por qué, pero su instinto gritaba que esto no era una simple casualidad. Respiró hondo y tomó una decisión. Está bien, amiga. Muéstrame. Y con ese primer paso, su vida cambió para siempre. David observó a la perra con el ceño fruncido. Había visto perros callejeros antes, perros hambrientos que buscaban comida o refugio, pero ella era diferente. No solo estaba delgada y sucia, su mirada contenía una urgencia que le erizó la piel. No era solo hambre. Era miedo. Era desesperación. Entonces, la perra hizo algo que lo dejó sin aliento. Con un movimiento tembloroso, se acercó más y mordió con suavidad el borde de su pantalón. Tiró de él con una fuerza sorprendente para su estado debilitado. Sus patas apenas parecían sostenerla, pero aún así insistió, jalando con más energía, como si quisiera arrastrarlo con ella. David sintió un escalofrío. Su instinto le gritaba que esto no era un simple intento de conseguir comida. Algo más estaba ocurriendo. Algo que requería su atención.
¿Qué pasa, chica?, susurró, su voz apenas un aliento. La perra soltó la tela de su pantalón por un segundo y lo miró directamente a los ojos. Sus orejas, bajas en señal de sumisión, se movieron levemente hacia adelante. Luego, sin dudarlo, volvió a morder y tiró con más urgencia. Esta vez, casi con desesperación. David tragó saliva. Miró alrededor del sendero, esperando ver a alguien más, algún dueño que pudiera estar buscándola, alguien que explicara lo que estaba pasando. Pero no había nadie. Solo ellos dos en medio del bosque. Su mente le decía que debía seguir caminando, que no era su problema. Pero su corazón decía otra cosa. Había algo en la forma en que ella lo miraba, en su insistencia, que le hacía imposible ignorarla. Respiró hondo y se agachó lentamente, intentando no asustarla. ¿Quieres que te siga?, preguntó en voz baja. La perra soltó su pantalón y dio un paso atrás, mirándolo con atención. Por un instante, David sintió que estaba esperando su decisión. Como si entendiera perfectamente lo que él decía. Luego, se giró bruscamente y empezó a caminar. No trotó ni jugueteó como lo haría un perro normal. No olfateó el suelo ni se distrajo con el entorno. Se movía con un propósito claro. David sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que no debía meterse en situaciones desconocidas, que no tenía idea de a dónde lo llevaría esa perra. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguirla. Dio un paso. Luego otro. «Está bien, te sigo». La perra miró por encima del hombro y aceleró el paso. No había más dudas. Quería llevarlo a algún lugar. A algo que, sin saberlo aún, cambiaría su vida para siempre. David apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la perra comenzara a correr. No trotaba como un perro juguetón, ni miraba atrás esperando que la siguiera con calma. No. Corría con desesperación, con una urgencia que le erizó la piel. El turista no lo pensó demasiado, simplemente se lanzó tras ella. Sus zapatillas levantaban polvo mientras el camino de tierra se estrechaba y se volvía más irregular. Las ramas bajas de los árboles le rozaban los brazos, algunas lo golpeaban con fuerza en la cara, pero no se detuvo. La perra tampoco. Su delgado cuerpo se movía con rapidez, aunque sus patas temblaban con cada zancada. David podía ver el agotamiento en ella, pero no aminoraba la velocidad. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera con más fuerza, no solo por el esfuerzo, sino porque algo en el ambiente había cambiado. El bosque, que momentos antes había sido un refugio tranquilo, ahora se sentía distinto. El aire era más pesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. El trinar de los pájaros había desaparecido. Ya no había viento meciendo las hojas. Solo se escuchaban los jadeos de la perra, el sonido de sus propias pisadas y, en la distancia, un silencio antinatural que lo puso en alerta. David tragó saliva. Algo no estaba bien. Intentó hablar, intentó llamarla. «Espera. ¿A dónde me llevas?». Pero la perra no respondió, ni con un gruñido ni con una mirada. Seguía adelante, ignorando cualquier distracción, como si el tiempo se estuviera agotando, como si cada segundo que perdieran fuera vital. El sendero comenzó a descender y el suelo se volvió resbaladizo. El aroma del bosque cambió, ya no era el olor fresco de la naturaleza. Había algo más en el aire. Algo denso, pesado, que se metía en su nariz y le provocaba una sensación de inquietud. David frunció el ceño. No era solo humedad. Había algo más. Algo difícil de describir. Era un olor a encierro. A desesperación. Y entonces, sin previo aviso, la perra se detuvo en seco. David casi choca contra ella, frenando torpemente y jadeando por la carrera. Sus pulmones ardían,
pero no por el esfuerzo, sino por el miedo que ahora se instalaba en su pecho. Frente a ellos, parcialmente oculta entre los árboles y la maleza, había una cabaña de madera en ruinas. La estructura parecía abandonada desde hacía años. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, la puerta de madera tenía marcas profundas, como si algo hubiera arañado la superficie con desesperación. El techo estaba parcialmente hundido y la vegetación parecía querer devorar el lugar, como si la naturaleza misma intentara ocultarlo. David sintió que el aire se volvía más frío. La perra, que hasta ahora había sido una tormenta de energía, se quedó inmóvil. Sus orejas caídas, su cola baja. Jadeó un par de veces, luego levantó la mirada hacia él y, con un gemido lastimero, rascó la puerta con una de sus patas. No tenía que ser un experto para entender lo que quería decirle. Algo estaba dentro. David sintió que su estómago se encogía. ¿Qué hay ahí?, susurró, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La perra gimió y volvió a rascar la puerta con más insistencia. David miró la estructura decrépita, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo dentro de esa cabaña. Algo que la perra intentaba salvar. Y él estaba a punto de descubrirlo. David tragó saliva con dificultad. Su corazón latía con fuerza mientras observaba la cabaña en ruinas. La estructura parecía haber sido abandonada hacía años, con las paredes de madera astilladas y el techo medio derrumbado. Sin embargo, la perra no tenía ninguna duda. Se mantenía junto a la puerta, jadeante, con su cuerpo temblando de agotamiento, pero con la determinación intacta. Con cada segundo que pasaba, su urgencia crecía. Rasguñó la puerta con más fuerza, desesperada, dejando marcas profundas en la vieja madera. Emitió un gemido bajo, una súplica silenciosa que hizo que a David se le encogiera el estómago. Dio un paso adelante y alzó la mano. Dudó por un instante. ¿Y si había algo peligroso ahí dentro? Pero entonces miró a la perra, a sus ojos suplicantes, y supo que no podía ignorarla. Inspiró profundamente, apoyó ambas manos en la puerta y empujó. La madera rechinó con un sonido que se perdió en el denso aire del bosque. Al principio, parecía atascada, como si el tiempo y la humedad la hubieran sellado. Pero con un esfuerzo más, cedió, abriéndose lo justo para dejar escapar un olor sofocante. David frunció el ceño y retrocedió un paso, llevándose la mano a la nariz. El aire dentro de la cabaña estaba cargado de humedad, encierro, y algo peor. Un aroma a podredumbre flotaba en el ambiente, mezclado con tierra mojada y abandono. La perra se coló dentro sin dudarlo, su cuerpo ágil deslizándose por el pequeño espacio que David había abierto. Él tragó saliva. Algo le decía que lo que estaba a punto de encontrar no sería fácil de ver. Reuniendo valor, empujó la puerta un poco más y dio un paso dentro. La oscuridad lo envolvió. Tardó unos segundos en acostumbrarse a la penumbra. La única luz provenía de los débiles rayos del sol que lograban filtrarse por los huecos del techo. El interior de la cabaña era un desastre, tablones rotos cubrían el suelo, una mesa vieja yacía volcada en una esquina y los restos de una estufa oxidada ocupaban el otro extremo de la habitación. Pero lo que realmente llamó su atención fue el rincón más alejado. David entrecerró los ojos, intentando distinguir las formas en la oscuridad. Y entonces lo vio. Un grupo de pequeños cuerpos temblorosos se acurrucaba en la penumbra. 4 cachorros, apenas cubiertos de pelaje, encogidos sobre sí mismos, con ojos brillantes y asustados que reflejaban la poca luz de la entrada. David sintió que algo se le clavaba en el pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo más atrapó su mirada. En la esquina opuesta, junto a una pared cubierta de moho, había una jaula de metal. Vacía. Pero su puerta estaba torcida y cubierta de manchas oscuras. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era un simple abandono.
Algo terrible había sucedido en esa cabaña. Y la perra lo había traído hasta aquí para que hiciera algo al respecto. David sintió que su pecho se encogía al ver a los cachorros acurrucados en la penumbra. Sus pequeños cuerpos temblaban con cada respiración, como si el simple acto de inhalar y exhalar fuera una lucha constante. Estaban delgados, demasiado delgados, sus costillas marcadas bajo el escaso pelaje que apenas los cubría. Dio un paso adelante con cautela, su respiración pesada en el aire viciado de la cabaña. La perra, a su lado, permaneció inmóvil, con la cabeza baja y los ojos fijos en sus bebés. Su cuerpo tenso indicaba que había pasado demasiado tiempo esperando este momento, temiendo que nadie llegara a ayudarlos. David se agachó y extendió la mano hacia los pequeños, pero antes de que pudiera tocarlos, su mirada se desvió hacia la jaula de metal en la esquina de la habitación. Su estómago se revolvió. La jaula estaba abierta, pero su puerta torcida y oxidada hablaba de intentos desesperados por salir. La superficie de metal estaba cubierta de manchas oscuras, algunas más recientes que otras, formando un rastro de sufrimiento que hablaba más fuerte que cualquier palabra. David tragó saliva, sintiendo que la ira y la angustia se mezclaban dentro de él. Regresó su mirada a los cachorros. 3 de ellos apenas tenían fuerzas para moverse, pero el cuarto no respiraba. David sintió como si el aire se volviera más denso a su alrededor. El pequeño cuerpo inmóvil estaba acurrucado junto a sus hermanos, su hocico apoyado en el suelo de madera vieja. A diferencia de los demás, no se movía. No temblaba. No intentaba alzar la cabeza. El peso de la realidad golpeó a David con fuerza. Se le formó un nudo en la garganta mientras miraba a la perra. Ella también lo sabía. Sus ojos, cargados de un dolor profundo, no se apartaban de su cachorro sin vida. Se acercó lentamente y, con un cuidado casi reverencial, lamió la cabeza del pequeño con la punta de la lengua. Era un gesto de despedida. David sintió que algo se rompía dentro de él. No podía cambiar lo que ya había pasado, pero sí podía evitar que la tragedia se repitiera. Cerró los ojos por un segundo, inhaló profundamente y, con un nudo en el estómago, tomó la única decisión posible. Iba a sacarlos de allí. No iba a dejar que murieran. No después de todo lo que esta perra había hecho para encontrar ayuda. El aire frío de la tarde se filtraba entre los árboles mientras David sostenía con extremo cuidado a los 3 cachorros en su chaqueta. Sus pequeños cuerpos apenas pesaban, pero la carga emocional que llevaba sobre sus hombros era inmensa. Los envolvió con firmeza, asegurándose de que el calor de su cuerpo los protegiera del viento helado. A su lado, la perra pastor alemán caminaba con la cabeza baja, su mirada alternando entre David y los frágiles cachorros. Su respiración seguía siendo agitada, pero ya no por el miedo o el agotamiento, sino por la esperanza, una esperanza frágil que pendía de un hilo delgado. David no perdió tiempo. Ajustó su agarre y comenzó a caminar de regreso al pueblo, sus pasos rápidos pero firmes. La perra no se apartó de su lado ni por un segundo, como si temiera que, en cualquier momento, la tragedia volviera a arrebatarle lo que aún tenía. El sendero, que antes había recorrido con incertidumbre, ahora se le hacía más largo, cada minuto contaba. Sus zapatillas removían el polvo del camino, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos ámbar. «Aguanten, pequeños», murmuró, como si las palabras pudieran darles fuerza. Los cachorros, débiles, apenas reaccionaban. Uno de ellos gimoteó levemente, y David sintió un atisbo de alivio, al menos seguían vivos. Pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. El camino de tierra pronto se transformó en un empedrado irregular. Las primeras casas del pueblo aparecieron en la distancia. David sintió una oleada de adrenalina. Solo un poco más. La perra también lo sintió. Sus pasos se hicieron más firmes, pero no despegó la vista de sus crías. David llegó a la plaza central.
La gente giró la cabeza al verlo correr con la chaqueta envuelta entre sus brazos y a la perra siguiéndolo con determinación. Sus pulmones ardían, su corazón latía con fuerza. No tenía tiempo para explicaciones. «Necesito ayuda», gritó al llegar a la clínica veterinaria. Empujó la puerta con el hombro, y el sonido seco de la madera resonó en el interior. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y expresión cansada, levantó la vista desde el escritorio. Cuando vio lo que David llevaba en sus brazos, su rostro se transformó. «Dios», susurró, dejando caer el bolígrafo. «Déjalos aquí, rápido». David colocó con delicadeza a los cachorros sobre la mesa de consulta. La perra se subió de inmediato con sus patas delanteras, sin querer separarse de ellos ni un instante. La veterinaria pasó de la sorpresa a la acción en cuestión de segundos. Revisó a cada cachorro con manos expertas, palpando sus frágiles cuerpos, sintiendo sus latidos débiles. «Están deshidratados, severamente desnutridos», dijo con el ceño fruncido. David sintió un nudo en el estómago. «¿Van a sobrevivir?». La veterinaria no respondió de inmediato. Terminó de examinar a los pequeños antes de mirarlo con una expresión grave. «No te voy a mentir», dijo con suavidad. «No lo sé. Están muy débiles». David cerró los ojos un segundo. No podía aceptar esa respuesta. La perra gimió, acercando su hocico a sus crías, como si intentara transmitirles fuerzas. «Pero», continuó la veterinaria, con un destello de determinación, «han llegado hasta aquí. Y si esta perra los ha mantenido con vida hasta ahora, significa que aún hay esperanza». David abrió los ojos, llenos de firmeza. «Entonces haremos todo lo posible», susurró. Y en ese momento, sin importar lo que costara, hizo una promesa silenciosa: no los dejaría morir. El aire dentro de la clínica era denso, cargado de una tensión insoportable. La única banda sonora era el pitido de los monitores cardíacos y el goteo rítmico del suero que fluía lentamente en diminutas vías intravenosas conectadas a los cachorros. David no apartaba la vista de ellos. Estaban recostados sobre una manta térmica, sus cuerpos tan frágiles que parecía que un simple suspiro de aire frío podría romperlos. A su lado, la madre pastor alemán no se movía. Estaba acostada junto a la mesa de consulta, con la cabeza apoyada sobre la superficie, observándolos con una mirada tan cargada de miedo y dolor que a David le resultaba insoportable verla así. Sabía que ella entendía la gravedad de la situación, que había hecho todo lo posible por mantenerlos con vida, y ahora dependían de ellos. La veterinaria trabajaba sin descanso. Sus manos expertas revisaban signos vitales, ajustaban los fluidos intravenosos y monitoreaban la respiración de cada cachorro. Pero lo que más preocupaba a David era el más pequeño de los tres. Su diminuto cuerpo apenas se movía, su respiración era tan superficial que tenía que acercarse para asegurarse de que aún estaba vivo. «Este es el más grave», susurró la veterinaria sin apartar la vista del pequeño. «Está luchando, pero no sé si lo logrará». David sintió que algo le apretaba el pecho, un peso insoportable, un miedo visceral. «Dime qué más puedo hacer», dijo con la voz quebrada. La veterinaria lo miró con seriedad. «Lo estamos haciendo. Ahora todo depende de él». David sintió un nudo en la garganta. No podía aceptarlo. No podía solo quedarse ahí, mirando y esperando. Se inclinó sobre la manta térmica y, con una delicadeza infinita, pasó sus dedos sobre la diminuta cabeza del cachorro. «Vamos, campeón, un poco más», susurró. La madre pastor alemán gimió suavemente, como si entendiera exactamente lo que David estaba diciendo. Se incorporó y comenzó a lamer la carita del pequeño cachorro con extremo cuidado, como si intentara transmitirle fuerzas, como si le suplicara que no se rindiera. Las horas pasaron lentas, desesperantes.
Cada pequeño sonido en la clínica hacía que David saltara del asiento. Entonces, en un momento de terror absoluto, el cachorro más pequeño dejó de moverse. El corazón de David se detuvo. No, 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 susurró con la voz ahogada por el pánico. La veterinaria corrió hasta la mesa, revisándolo rápidamente. David observó en cámara lenta cómo ponía la mano sobre su diminuto pecho, buscando un latido. El silencio en la sala era insoportable. La madre pastor alemán emitió un gemido desgarrador y trató de acercarse, pero la veterinaria no se rindió. Colocó sus dedos sobre el diminuto tórax del cachorro y comenzó a hacer compresiones. 1, 2, 3. Nada. 4, 5. David contuvo el aliento. 6, 7. Y entonces, un sonido apenas audible, un jadeo débil, pero real. El cachorro volvió a respirar. David sintió como si el mundo entero volviera a girar. Su pecho subía y bajaba con fuerza, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La madre pastor alemán lamió de inmediato a su cría, acurrucándolo contra ella, mientras David se llevaba una mano temblorosa al rostro. La veterinaria suspiró, relajando los hombros. Va a necesitar más ayuda, pero está aquí. David se inclinó, apoyando la frente contra su mano, aún sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Miró a la perra y esta vez no vio miedo en sus ojos. Vio esperanza. Vamos a luchar por ellos, dijo en voz baja. Y en ese instante, ella hizo algo que lo dejó sin palabras. Se acercó lentamente, con cautela, y apoyó su hocico contra la mano de David. Un gesto tan simple, pero que significaba todo. David lo entendió. Era su forma de decirle que confiaba en él, que ya no estaba sola. Y por primera vez desde que la había encontrado en aquel sendero, David sintió que realmente podían ganar esta batalla. El amanecer filtraba su luz dorada por las ventanas de la clínica veterinaria cuando David despertó sobresaltado. Por un instante, olvidó dónde estaba, pero entonces sintió un peso cálido contra su pierna. Bajó la vista y su corazón se encogió. La madre pastor alemán estaba dormida a su lado. No en la manta que la veterinaria había dispuesto para ella, no en un rincón apartado de la sala, sino junto a él. David sintió una oleada de emoción recorrerle el pecho. Durante horas, ella había permanecido en guardia, con los ojos abiertos y el cuerpo tenso, como si temiera que algo le arrebatara a sus bebés. Pero ahora, por primera vez, estaba descansando. Por primera vez, parecía sentirse segura. David no se movió, no quería despertarla. Pero entonces, un pequeño sonido rompió el silencio. Un gemido. Los cachorros se movieron. David se incorporó lentamente y se acercó a la mesa de consulta donde estaban acostados. Sus cuerpos, antes tan frágiles y débiles, ahora temblaban con pequeños movimientos involuntarios. Sus patas se agitaban levemente, como si estuvieran soñando. Y entonces, ocurrió algo increíble. Uno de los cachorros abrió los ojos. Fue solo un parpadeo débil, un destello fugaz. Pero cuando su diminuta mirada se enfocó en David, algo dentro de él se rompió por completo. No solo estaban vivos. Estaban volviendo a la vida. David sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Lo habían logrado. Horas después, con el permiso de la veterinaria, David sostenía una caja con los 3 cachorros dentro, envueltos en mantas limpias y acolchonadas. A su lado, la madre pastor alemán no se separaba ni un segundo. Sus ojos reflejaban algo de miedo todavía, como si no pudiera creer que todo esto era real. Como si temiera que en cualquier momento el mundo se los arrebatara de nuevo. David lo entendía. La vida le había enseñado a esta perra que las cosas buenas no duran. Pero eso estaba a punto de cambiar. El auto se detuvo frente a la casa de David,
una pequeña pero acogedora cabaña con un patio trasero cercado y lleno de césped. No era un lugar lujoso, pero sí un hogar. Por primera vez en sus vidas, esta familia tenía un hogar. David abrió la puerta del auto y esperó. La madre pastor alemán no se movió al principio. Se quedó mirando la casa, el patio, el cielo abierto sobre ella. David vio la duda en sus ojos. Para ella, las puertas significaban peligro. Las casas significaban encierro. Las personas significaban traición. Pero David quería enseñarle que esta vez era diferente. «Vamos, chica», susurró con suavidad. «Es tu hogar ahora». La perra lo miró durante un largo segundo. Pareció debatirse. Y entonces, tomó su decisión. Dio un paso adelante. Luego otro. Y cruzó la puerta por su propia voluntad. David sonrió. No dijo nada más. Solo dejó la caja de los cachorros en el suelo y se sentó en el sofá, esperando. Ella tenía que decidir el siguiente paso. La perra se acercó a la caja, olfateó a sus bebés, les dio un pequeño lametón en la cabeza, y luego levantó la mirada hacia David. Y fue en ese momento cuando ocurrió el verdadero milagro. Con pasos lentos, avanzó hacia él. Y por primera vez, se acurrucó a su lado. Por primera vez, buscó su calor. David no se movió. La dejó sentirlo. La dejó entender que él estaba allí para quedarse. Pasaron minutos en silencio. Hasta que finalmente, ella dejó escapar un suspiro profundo. Un suspiro de alivio. De descanso. De confianza. David deslizó su mano sobre su lomo con extrema suavidad. Bienvenida a casa. Y esta vez, ella no se apartó. Esta vez, ella cerró los ojos. Esta vez, por fin, estaba a salvo. El sonido del motor rompiendo la tranquilidad de la tarde hizo que David levantara la vista con el ceño fruncido. No esperaba visitas. Vivía en un lugar apartado, en las afueras del pueblo, donde rara vez pasaba alguien. Pero ahora, un coche negro se había detenido frente a su casa. 2 hombres bajaron del vehículo. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No los conocía. Pero la perra sí. Ella estaba en el patio, observando la llegada de los extraños con el cuerpo completamente rígido. Su respiración se volvió errática, sus orejas se pegaron a su cabeza, sus patas temblaron. David la miró y su estómago se hundió. Era miedo. Pero no un miedo cualquiera. Era pánico. David sintió su mandíbula tensarse. Se levantó lentamente y se dirigió a la puerta de entrada. Antes de que los hombres pudieran tocarla, la abrió y salió al porche, enfrentándolos de frente. Los desconocidos se detuvieron. Uno de ellos, alto y con la cabeza rapada, metió las manos en los bolsillos y miró a David de arriba abajo con una sonrisa burlona. «Bonita casa», comentó con indiferencia. «Sabes que tienes algo que nos pertenece». David sintió su sangre hervir. «Aquí no hay nada que les pertenezca». El otro hombre, más bajo, con una chaqueta de cuero gastada, soltó una risa seca. «No lo tomes a mal», dijo con fingida cortesía. «Solo vinimos por la perra». David dio un paso al frente. «Ella no va a ninguna parte». Los hombres se miraron entre ellos. Como si aquello les pareciera divertido. Como si la decisión ya estuviera tomada. «No es tu decisión», dijo el hombre rapado, avanzando un poco. David cerró los puños. Quería golpearlos. Quería gritarles que eran unos miserables por lo que le habían hecho a ella y a sus cachorros. Pero no podía perder el control. Esto no se trataba de él. Se trataba de ella. Y entonces, la perra apareció a su lado.
David la sintió antes de verla. La calidez de su cuerpo pegado a su pierna. La respiración agitada que ahora no era de miedo, sino de otra cosa. Los hombres se quedaron en silencio al verla. Y no porque les provocara ternura. No. Era otra perra. No la misma que habían dejado para morir en aquella cabaña. No la perra rota, hambrienta y temblorosa que habían descartado como si fuera basura. Esta era diferente. Su postura no era sumisa. No tenía la cabeza baja ni la cola entre las patas. No era una víctima. Era una madre. Una sobreviviente. Y no iba a dejar que volvieran a hacerle daño. Los hombres dieron un paso atrás sin darse cuenta. Ella los miró a los ojos sin parpadear. Y entonces, ladró. Un sonido fuerte. Poderoso. Lleno de furia. David jamás había escuchado algo así. Era un ladrido de advertencia. De desafío. Desde el interior de la casa, los cachorros gimotearon al oírla. David sintió algo romperse dentro de él. Ella había sido golpeada, traicionada, abandonada. Pero no la habían roto. Y ahora, les estaba dejando claro que jamás volverían a tocarla. Los hombres lo entendieron también. El más bajo frunció el ceño y escupió en el suelo. «Perra de mierda». El otro le puso una mano en el hombro. «Vamos. No vale la pena». David no dijo nada. Solo observó cómo los dos hombres volvían a su coche. La perra los vio alejarse también. Pero no se movió. No se escondió. No huyó. Se quedó de pie, con la cabeza en alto, hasta que el coche desapareció en el horizonte. Y entonces, suspiró. Como si con ese aliento se librara de todo el miedo. Como si por fin dejara atrás el pasado. David sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Se agachó a su lado y colocó su mano en su lomo. «Se acabó, chica. Nunca más». Ella lo miró. Y por primera vez, con suavidad, su lengua tibia tocó la mano de David. Era su manera de decirle gracias. Su manera de decirle que confiaba en él. Su manera de decirle que, finalmente, estaba en casa. La noche cayó lentamente sobre la pequeña cabaña, envolviéndola en un manto de tranquilidad. El crepitar de la chimenea llenaba el silencio, y el suave resplandor del fuego se reflejaba en los ojos oscuros de la perra. No, de Luna. David se había quedado observándola, viendo cómo, por primera vez, parecía completamente en paz. Los cachorros dormían plácidamente a su lado, acurrucados unos contra otros, sintiendo el calor de su madre. Ella los vigilaba, pero sin el miedo que antes la mantenía en constante tensión. No había peligro. No había amenazas. Solo ellos. Solo su familia. David respiró hondo. Había llegado el momento. Se acercó con calma, sentándose en el suelo junto a ella. Luna levantó la cabeza y lo miró. Él le sonrió con suavidad, alargando la mano para acariciar su lomo con la punta de los dedos. Ella no se apartó. No se encogió. No tembló. Y entonces, sin pensarlo demasiado, David susurró: «Sabes, ya es hora de darte un nombre». Luna ladeó la cabeza, como si intentara entenderlo. Él sonrió. «Tienes la fuerza de quien ha luchado en la oscuridad, pero también la luz de quien ha encontrado el camino de regreso. Eres como la luna, renaces cada noche, pero nunca desapareces del todo». Ella parpadeó lentamente. Y entonces, por primera vez, movió la cola. No fue un movimiento brusco ni exagerado. Fue suave. Íntimo. David rió con emoción y pasó una mano por su pelaje. «¿Te gusta, eh?».
Luna. Ella se acercó un poco más. Apoyó la cabeza en su pierna. Por voluntad propia. David sintió que algo se le rompía dentro. No era solo un gesto. Era confianza. Era aceptación. Era amor. Se inclinó y besó suavemente su frente. Bienvenida a casa, Luna. Y esta vez, sería para siempre.